Muy bien, vamos a ir a Lucas capítulo 9, versículos 28 al 36. Vamos a continuar con nuestro estudio sistemático y positivo del Evangelio de Lucas, que ha sido de tanta bendición seguramente para la vida de cada uno de nosotros en todo este proceso, que ya llevamos un buen tiempo en este Evangelio, más de 95 exposiciones hasta el día de hoy. Y queremos continuar con este evento que diría yo marca de alguna manera el ministerio del Señor Jesucristo de una manera especial, pero también no solo marca el ministerio de Cristo, sino a sus propios discípulos, y a nosotros nos alcanza, por supuesto, en cuanto a la aplicación de lo que aquí acontece. Este es uno de los eventos más repetidos en los evangelios. De hecho, los tres evangelistas lo consignan en sus escritos, y no solo eso, sino que también los tres evangelistas lo consignan en el mismo orden. Y eso es muy interesante, que no sucede con la mayoría de los demás materiales que tienen ellos en común respecto a relatar lo que pasó con la vida del Señor Jesucristo en su ministerio terrenal. Dice el versículo 28 del capítulo 9 de Lucas. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan, a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que, apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Como dije, es un episodio muy interesante en la vida del Señor Jesucristo, en términos también de lo que iba a suceder posteriormente a este evento, y que, como hemos dicho ya reiteradas veces, ocurrió alrededor de 6 meses antes de que el Señor Jesucristo emprendiera su viaje definitivo a Jerusalén para finalmente entregar su vida en la cruz por los pecadores. Es muy interesante que Lucas añade algunas cosas en cuanto a su relato que Mateo y Marcos no consignan. Sin embargo, en términos generales es prácticamente lo mismo, con muy pocas variaciones, pero que cada uno va añadiendo algún elemento interesante también para el análisis, para la reflexión. Todos los relatos de la transfiguración, como dije, fueron fechados cuidadosamente con referencia a la gran confesión de Pedro y al posterior anuncio claro de Cristo de sus sufrimientos. Es decir, todos siguen ese patrón. Primero, ¿quién era el Señor Jesucristo? La definición por parte de Pedro, que fue, según palabra del mismo Jesús, se le fue revelado por el Padre esa verdad de quién era el Señor Jesucristo. Luego viene la enseñanza sobre los sufrimientos que el Señor Jesucristo iba a experimentar cuando fuera posteriormente a Jerusalén y que era parte del plan redentor de Dios. Y luego de eso, entonces, viene lo de la transfiguración. Estos dichos del que habla Lucas aquí aconteció como 8 días después de estas palabras, o estos dichos, también se puede traducir así, tienen que ver con relacionar lo que acaba de decir respecto a su identidad, respecto a sus sufrimientos y en relación a lo que eso significaba para la vida de los discípulos. Y marcaron una época bien importante en la vida de nuestro Señor, tanto para Él como para sus seguidores. Y eso es interesante. Cuando lo vemos a la luz de las Escrituras, incluso en términos contextuales, nos damos cuenta de que tuvieron un impacto profundo en la vida de Jesús y en la vida de sus seguidores, marcando para Él un nuevo paso hacia la cruz, para Jesús,
que en adelante estaba perceptiblemente más cercana. Ahora la cruz ya no era solo algo que él sabía que tenía que enfrentar, sino se veía mucho más cerca en cuanto al tiempo en términos cronológicos y en cuanto a la realización de ese evento extraordinario. Recordemos una cosa, siempre cuando hablamos de la persona de Jesús en términos de su ministerio terrenal, que Jesús era 100% hombre y 100% Dios, es decir, tenía una humanidad completa, igual como nosotros, pero sin pecado, como dice el autor de Hebreos. Por tanto, él también experimentaba sentimientos muy profundos al enfrentarse a una situación que no podía evitar, como era la cruz. De hecho, él sabía que venía eso, sin embargo, el hecho de saberlo no implicaba un impacto profundo en sus sentimientos y en sus emociones. De tal manera que esta transfiguración, este evento extraordinario, único que ocurre aquí, tiene un impacto en la vida del Señor Jesucristo. Y para los discípulos también tiene un impacto especial, particularmente cuando nosotros vemos que el Señor Jesucristo les dijo antes que si alguno quería venir en poder, debía tomar su cruz cada día y negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirlo, ¿recuerdan? De tal manera que también para ellos tiene que haber sido bien impactante el hecho de poder conocer quién era el Señor Jesucristo, alegrarse por eso, regocijarse en ese hecho, sin embargo, posteriormente ser impactados por el hecho de que Jesús le dijo que tenía que morir y por el hecho de que Jesús también le dijo que ese era el camino que él había trazado para ellos si querían seguirlo. La transfiguración parece afectar entonces tanto a Jesús como a ellos, en términos positivos, por supuesto. Ahora, es tan fuerte el impacto que tuvo para los discípulos que nosotros vemos, por ejemplo, al apóstol Juan escribiendo su evangelio mucho tiempo después de los eventos acaecidos aquí y que relatan los evangelistas. Lo notamos, a pesar de que Juan no es uno de los que registra la transfiguración, sin embargo notamos que la transfiguración como tal impactó profundamente su vida. Recuerden que el texto dice que él llamó a 3 de sus discípulos para que lo acompañaran al Monte Santo, al Monte de la Transfiguración. ¿Quién era? Pedro, Juan y Jacobo, sus discípulos más cercanos, los mismos que lo acompañaron después y él pidió que lo acompañaran hasta el huerto de Getsemaní, ¿recuerdan? Ahora, nótenlo cómo fue el impacto en el corazón de Juan y cómo quedó grabado en su conciencia esta situación, al punto que en Juan capítulo 1, versículo 14, él expresa esa declaración categórica y contundente respecto a quién era el Verbo. En el principio era el Verbo, dice en el versículo 1, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, pero luego en el versículo 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Pero luego dice entre paréntesis algo muy significativo respecto a lo que vendría siendo el tema de lo que él vio y presenció y escuchó ahí en el Monte Santo. Dice, y vimos su gloria. Vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Repite 2 veces el mismo concepto, que más que un concepto tiene que ver con la identidad del Señor Jesucristo. Juan es el único de los evangelistas que comienza el relato de su evangelio no con Cristo en la tierra, o con la anticipación de Cristo, como en el caso de Lucas, ¿cierto? A través de la profecía respecto a su nacimiento, o el nacimiento de Juan, como empieza Lucas, sino lo empieza en la eternidad. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Es decir, en la eternidad, antes de que existieran todas las cosas, a ese principio se refiere, y luego dice, y aquel Verbo fue hecho carne, pero aquí está el punto central, en su carne, en su humanidad, y Juan dice, nosotros vimos su gloria. ¿Qué estaba en la mente de Juan en ese momento? Obviamente el acontecimiento de la transfiguración, porque ¿dónde se expresó la gloria de Jesús? En la transfiguración. Por tanto, esto muestra hasta dónde quedó impregnado con tinta indeleble en su alma, en el corazón de este discípulo y en su conciencia, de una manera superlativa, un evento trascendente para su vida. Del mismo modo también vemos que otro de los que participó de este evento, que era el apóstol Pedro, también fue impactado en una manera muy profunda porque poco antes de morir,
De hecho, Pedro escribe su segunda carta ya diciendo que ya es tiempo de que él va a partir. Eso lo dice en los versículos anteriores que nosotros vamos a leer. Pero en su segunda carta, capítulo 1, versículo 16, Pedro dice, miren, lo que nosotros les hemos traído referente al Evangelio, referente a la persona de Jesús, no fue algo inventado por nosotros o fue un mito o seguimos fábulas artificiosas, va a usar el término, sino que nosotros mismos fuimos testigos. Noten lo que dice segunda de Pedro 1, 16 al 18. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto, miren lo que dice, con nuestros propios ojos su majestad. Ahora, ¿dónde? Sigamos leyendo. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y alguien puede decir, bueno, pero eso ocurrió en el bautismo. No, miren lo que dice Pedro más adelante. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. O sea, se refiere al monte de la transfiguración. De tal manera que Pedro, después de muchos años también, por allá por el año 67, 66, Pedro escribió su segunda carta, y lo que Pedro está diciendo aquí es referido al evento, al episodio que marcó para siempre su vida, que fue el episodio de la transfiguración, quiero decir. Allí es donde él presenció su gloria, y dice que vio su gloria y su majestad, y al mismo tiempo escuchó al Padre, ¿cierto?, asumiendo que en efecto Él era su Hijo amado. Por tanto, esto muestra la importancia capital de este evento en la vida del Señor Jesucristo. Y como alguien dijo, lo más probable es que sea el evento más importante, si nosotros lo pudiésemos calificar de alguna manera, en el ministerio público del Señor Jesucristo, porque no solo es una bisagra para poder entender lo que viene a continuación, que es su entrega y su sufrimiento y muerte en la cruz, sino también porque produjo un impacto profundo en sus propios discípulos, en quienes fueron testigos presenciales de lo que ocurrió. Ahora, alguien puede decir, bueno, pero allí hubieron 3 nada más, sí, pero los 3 eran diríamos, los líderes del grupo. De tal manera que los 3, siendo los líderes del grupo, iban a impactar también a los demás. No sabemos cuándo ellos le contaron esto a los demás discípulos, porque el Señor les dijo que guardaran silencio por un tiempo, pero en efecto, posteriormente tienen que habérselo contado, y esto es lo que le llevó finalmente a poder estar dispuesto a dar su vida por el Señor Jesucristo. Como podemos notar, el común denominador de los escritos posteriores de estos 2 apóstoles, que fueron testigos presenciales de la transfiguración de Jesús, dan cuenta del impacto profundo que tuvo para ellos este incidente. Y nos ilustran de esta manera la importancia de esta manifestación de la gloria de Dios en Jesucristo. Y de eso se trata. Ese es el tema en cuestión de la transfiguración. Es una anticipación de la gloria del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús estaba en su condición humana, entonces estaba velado, por decirlo de alguna manera, su gloria por su humanidad. No era perceptible a los demás, porque si hubiese sido perceptible, de hecho esa era bendición para los demás, si hubiese sido perceptible la gloria del Señor, entonces hubiesen caído todos fulminados, porque nadie puede ver la gloria de Dios y seguir viviendo, tal como el mismo Señor le dijo a Moisés en el monte Sinaí. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es que el velo de la humanidad de Jesús fue parcialmente levantado para ver una anticipación de la gloria. Y por eso hemos titulado el estudio de hoy de esa manera, la transfiguración, una anticipación de su gloria. Este incidente en la vida de Jesús en la tierra tiene una importancia capital también para nosotros, y su relato histórico, dado por los 3 evangelistas, dan cuenta de esta importancia. Por esa razón, hermanos, me pareció oportuno ir paso a paso por este texto con el fin de sacar el mayor provecho, estrujar de alguna manera el texto para que podamos entender muchas cosas y las implicancias que tiene para nosotros en términos prácticos en el día de hoy.
Por lo que en esta entrega de nuestro estudio me centraré en hacer una especie de introducción general del párrafo, es decir, versículo 28 particularmente al versículo 31, donde está el evento más importante, lo demás es la reacción de los discípulos, pero en estos versículos está contenido el meollo del asunto. El tema en cuestión está allí claramente especificado. Por tanto, lo que vamos a destacar hoy en la introducción de esta parte es el tema de la gloria de Dios como el gran paraguas bajo el cual se desarrollan otros temas de mucha importancia, pero en un sentido se subordinan a este. ¿Cuál es el tema entonces de la transfiguración? La gloria de Jesús. Eso es lo que se mostró. Nunca más, ni al principio ni al final de su vida se mostró de esa manera. Hubieron eventos que mostraron que Él era mucho más que un ser humano, pero solo un evento en particular, como la transfiguración, en la que mostró que Jesús era glorioso en sí mismo, en su esencia misma. Y este es el evento en cuestión. Por eso, si me permiten, vamos a ir paso a paso y luego vamos a entrar al texto. Hoy no vamos a entrar directamente al texto a desarrollarlo, sino que vamos a echar una mirada general para ver de qué se trata y qué es lo que significa también para cada uno de los hijos de Dios. Lo primero que debemos de observar es que la gloria de Dios es un tema que tenemos en toda la Biblia. Es un tema que está en toda la Biblia. Como bien sabemos, la presencia de Dios visiblemente nunca se aprecia en todas las Escrituras, y nos referimos particularmente a la presencia de Dios como Padre, nunca se ve visiblemente en todas las Escrituras. De hecho, Juan dijo, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, Él le ha manifestado. Pablo dijo que Él es la imagen del Dios invisible, y eso también está en las palabras del autor de Hebreos en el capítulo 1. De tal manera que lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento son manifestaciones de Dios, pero nunca de su gloria completamente, sin que el Señor haya puesto un velo para proteger a quienes se manifestó. ¿Qué es lo que vemos en el Antiguo Testamento? La presencia de Dios en el pueblo de Israel, que era una realidad permanente. Y esa presencia se manifestaba de tal forma que jamás el hombre pudiera ver la gloria de Dios en toda su expresión. Desde la misma salida de Israel de Egipto tenemos esa manifestación. Y yo quiero que vayamos a textos del Antiguo Testamento para ir viendo algunas cosas relacionadas con la gloria de Dios. La gloria de Dios, por ejemplo, apareció en el desierto en respuesta a las quejas de Israel respecto a la falta de comida. Recién habían salido, Éxodo capítulo 16, después de cantar, ¿cierto?, con mucha alegría, porque el Señor había echado al mar los carros de Faraón, había sepultado a sus enemigos y había hecho pasar en seco al pueblo de Israel por su manifestación de gracia y de poder. No obstante, a poco de andar ya estaban murmurando contra el Señor. Éxodo 16, versículo 7. Aquí aparece por primera vez en respuesta a las murmuraciones. Moisés dice, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Allí está la primera vez que se observa que se promete la gloria de Dios manifestada en medio del pueblo como respuesta a las murmuraciones. Ahora, el versículo 10 dice, y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Miren cómo estaba velada. El Señor permite colocar un velo, en este caso una nube. Normalmente se le llamó a esta manifestación la Shekinah, una palabra que implica y que tiene como connotación el hecho de que la presencia misma de Dios estaba allí, pero estaba velada por una especie de nube con el propósito de que ellos no pudieran verla completamente. Sin embargo, dice que ellos vieron la gloria del Señor que se apareció en la nube. Esa es la primera vez que nosotros vemos este concepto de la gloria de Jehová. Ahora, en Levítico 9:23, cuando se trataba de ordenar al sumo sacerdote, el primer sumo sacerdote, ¿cierto?, que era Aarón, también lo vemos explícitamente ahí en el capítulo 9,
versículo 23 de Levítico. Capítulo 9, versículo 23. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión. Ahora es ahí en el tabernáculo de reunión. Y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo como en una especie de confirmación de lo que era obviamente el sacerdocio arónico, ¿es cierto? Y el de sus hijos por herencia. Posteriormente, en Éxodo capítulo 24, vemos nuevamente nosotros lo que es la gloria del Señor, y ahora también en forma masiva, porque ocurrió en el monte Sinaí. ¿En qué contexto? En el contexto en que el Señor le entregaba las tablas de la ley a Moisés. Éxodo 24, 15 al 18. Dice, entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó a Moisés del medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Ahí está otra vez la manifestación de la gloria de Dios. Y en la finalización del tabernáculo, ya en Éxodo capítulo 40, nosotros tenemos otra vez el mismo suceso, donde finalmente el mismo Señor, con su presencia y la manifestación de su gloria en el tabernáculo, confirma que en efecto Moisés había hecho su voluntad y él estaba complacido con eso. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Otra vez, siempre hace alusión a la nube, como digo, como una forma de velar físicamente lo que era la gloria del Señor. Más adelante podríamos seguir, pero la verdad es que no es necesario, solo voy a dar algunos textos bíblicos. Si ustedes lo quieren revisar posteriormente, sería perfecto. En la respuesta a la rebelión de la nación de Israel, por ejemplo, en Números 14:10, también está otra vez consignada la gloria de Dios. Y otra vez, después de la rebelión de Coré, Datán y Abirán, en Números también 16, 19 y 42. Cuando el pueblo se quejó por la falta de agua, en Números 26, y en la finalización del templo en Primera Reyes 8, 10 y 11, después de que Salomón consagró ese lugar y lo dedicó al Señor en su oración, posteriormente el Señor respondió manifestando su gloria. Más adelante, el profeta Ezequiel también en muchas ocasiones aparece lo mismo. Sin embargo, siempre la gloria del Señor aparecía, la manifestación de Dios estaba allí, la presencia de Dios estaba allí, y ese era el propósito, que los judíos pudiesen ver, pudiesen darse cuenta que la presencia de Dios estaba entre ellos y que Dios velaba de alguna manera su gloria para no fulminar a los que podían ser testigos de ello. Ahora, hay un evento especial que yo quiero referirme, porque este tiene relación también con lo que es la transfiguración, y es el hecho de que en el capítulo 33, versículo 18 de Éxodo, Moisés comienza a pedir ciertas cosas a Dios. Dice que Dios hablaba cara a cara con Moisés, dice en el contexto. Y luego Moisés empieza a decir, pero ve tú con nosotros, si tú no vas con nosotros, entonces no nos saques de aquí. Y el Señor le dice, yo iré con ustedes. Y luego pide otras cosas, y finalmente Moisés se atreve más y dice que el Señor le muestre su gloria. En el versículo 18 de Éxodo 33. Te ruego que me muestres tu gloria. Pero Dios responde, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y ese no podrás ver mi rostro se refiere obviamente a la gloria del Señor. Eso ocurre en el versículo 20. Y después dijo a Moisés, cuando pase mi gloria, yo te pondré en la hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro.
versículos 22 y 23 de Éxodo 33. Por tanto, lo que estaba allí era una anticipación de lo que posteriormente iba a ocurrir en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento sí podemos ver la gloria de Dios de una forma distinta o mucho más manifiesta a través de la persona del Señor Jesucristo. Así como va la revelación de la gloria de Dios, se hace mucho más clara y evidente en las expresiones de los escritores del Nuevo Testamento y que vertieron ellos en sus palabras y singularizaron la persona de Jesús. El prólogo de Hebreos, por ejemplo, Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3, nosotros vemos precisamente aquello. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es la manifestación, el resplandor de su gloria, dice el autor de Hebreos. Y luego Pablo dice que la conversión es precisamente el momento en que una persona, por la gracia de Dios, en la que el Señor resplandece en el corazón de una persona para para manifestar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Eso está en 2 Corintios 4, 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación. Fíjense que utiliza la palabra resplandeció, resplandeciese, resplandeció para iluminación del conocimiento de ¿qué cosa? De la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea, Jesucristo era el que manifestaba la gloria de Dios el Padre. Por tanto, la transfiguración la podemos entender como una anticipación de lo que Jesucristo siempre ha sido el Dios Todopoderoso. Una anticipación también de su segunda venida en gloria. La vida de Jesús en la tierra termina con la ascensión después de haber resucitado, ¿recuerdan? Pero aún resucitado nunca se vio su gloria. Y aquí quiero dar una explicación muy sencilla. Cuando el Señor Jesucristo resucitó entre los muertos, todavía no estaba en gloria. Todavía Él debía ascender a la presencia del Padre y ser allí, como dice, exaltado hasta lo sumo, y se le debía dar un nombre que sobre todo nombre, y allí entonces recibía lo que siempre había sido parte de su esencia, que era la gloria como Dios Todopoderoso. Pero las manifestaciones de Jesús después de su resurrección todavía no era la vista del Cristo glorificado. Sin embargo, Pablo, en forma velada, camino a Damasco, y Juan en la isla de Patmos tuvieron una visión más clara de eso. Pablo, no tanto porque fue una luz que lo cegó, recuerdan, lo dejó ciego por un tiempo cuando el Señor lo salvó camino a Damasco, pero Juan en particular sí pudo ver al Cristo glorificado, al punto que lo vio y no supo que era el Cristo glorificado. Porque él había estado con Jesús en la tierra, sin embargo allí estaba viendo la gloria del Señor Jesucristo como nunca antes la había visto. Y eso es la visión celestial que el Señor le mostró a Juan. Y esto va a quedar en la nebulosa en ese sentido hasta que el Señor venga otra vez en la gloria de su Padre y con los ángeles de su poder en su segunda venida. Y esto nos conecta con el texto. Fíjense, el versículo 26 del capítulo 9. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de los santos ángeles. Ahí está la anticipación. El Señor Jesucristo está diciendo que Él va a volver otra vez. Y si ustedes se fijan en el texto, Él conecta las dos venidas. La primera venida, donde tenía que ir a Jerusalén y morir en la cruz, y la segunda venida, donde regresaría en la gloria de su Padre con los ángeles de su poder. ¿Lo ven? Aparecen las dos venidas casi unidas, lo cual no significa que están unidas cronológicamente en cuanto a tiempo, pero sí ya el Señor lo anticipó.
Notemos cómo esto se conecta con el contexto. Jesús habló de su segunda venida en la gloria en versículo 26, hecho que no ocurriría en ese tiempo, sino en un tiempo escatológico al final de los tiempos, ¿cierto? Sin embargo, en el versículo 27 él dice algo interesante. Dice, pero digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y eso parece extraño. ¿Por qué? Porque obviamente el reino de Dios no iba a ser inaugurado allí, en ese momento. ¿Y por qué el Señor Jesucristo le dice, hay alguno de entre ustedes que podrá ver el reino de Dios antes de su muerte? Es decir, antes que ustedes mueran, algunos de ustedes, antes que mueran, van a poder llegar a ver el reino de Dios. Y aquí está la conexión. El Señor estaba anticipando que volvería en gloria en su segunda venida, pero ahora está diciendo, yo les voy a dar una anticipación de ello a alguno de ustedes. Y obviamente algunos de ustedes, lo vemos descrito más adelante, como Pedro, Juan y Jacob. Es decir, esos discípulos iban a ser los que tuvieran el privilegio de ver la anticipación de lo que sería el reino de Dios, que ¿cuál es la manifestación más grande del reino de Dios? La gloria de Jesucristo. Entonces, hay una conexión directa y el Señor está diciendo, en su segunda venida ocurriría en un tiempo escatológico, pero antes de que venga ese tiempo, algunos de ustedes van a poder saborear, degustar de alguna manera la anticipación de esto. Jesús le dio a probar entonces a 3 de sus discípulos una degustación de lo que sería su venida en gloria al final de los tiempos. De allí que podemos hablar de que la transfiguración es una anticipación de la gloria de Cristo. Esto en primer lugar. En segundo lugar, ahora, observamos que la transfiguración sigue el hilo temático de lo que Jesús comenzó en el verso 18 en adelante. Una vez que sus discípulos pudieron identificarlo como el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, el Hijo del Dios viviente, versículos 18 al 20, pasó inmediatamente a enseñarles que le era necesario, necesidad divina conforme al plan de redención, morir y resucitar. Versículos 22, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto, resucite al tercer día. Una vez que dejó claro que estaba plenamente satisfecho con la respuesta de Pedro, que identificaba a todos los apóstoles, la respuesta de todos ellos, el Señor dice, bueno, ahora que ya me han identificado correctamente, en efecto, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, yo soy el Hijo del Dios viviente, ahora yo tengo que ir a la cruz y morir y resucitar al tercer día. Por tanto, lo primero tiene que haber alegrado mucho el corazón de los discípulos. Lo segundo tiene que haber entristecido y confundido el corazón de los discípulos. ¿Cómo? Bueno, si tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿cómo vas a morir? ¿Se fijan? Hay una cosa extraña allí en cuanto a lo que Jesús está diciendo. Sin embargo, Él les habló que no solo eso era necesario, sino que ese mismo camino de sufrimiento y aflicción, no igual exactamente, pero sí un camino de aflicción, debían ellos recorrer si querían seguirlo. Versículo 23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lo interesante es que todos los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, que se llaman los evangelistas sinópticos, los tres siguen el mismo patrón, el mismo curso, es decir, están mostrando que el tema sigue siendo el mismo. Es Jesucristo, es su identidad, es Jesucristo, es su obra, y es Jesucristo y su demanda a sus discípulos, que tienen que ver con seguir el mismo camino. Y entonces como vimos en la última oportunidad que estuvimos juntos, da razones contundentes para andar con Él, para andar tras sus pasos, para seguir sus pisadas, como dice el apóstol Pedro. Con toda certeza, estas dos últimas cosas que él mencionó tienen que haber sido muy difíciles, como un balde de agua fría para los discípulos, considerando sus cerradas expectativas de un reino inmediato e inmanente. De hecho, la reacción que Pedro consigna en Mateo
es lo que muestra cuál era el ánimo de los discípulos. Los discípulos estaban confundidos. Y entonces Pedro, como va siempre adelante, al frente, en el nombre de los demás discípulos, él dice al Señor, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas, sino en las de los hombres. Mateo 16, 22 y 23. Estoy citando el texto paralelo de Mateo. Ahora, ¿notan lo que está aconteciendo? Ellos no entendían por qué el Mesías tenía que morir. Y ellos no entendían por qué ellos que iban a ser seguidores o ya estaban siendo seguidores del Mesías tenían que caminar por un camino de sufrimiento, de aflicción. Por un lado, la gloria del Señor Jesucristo, ¿cierto? Por él siendo el Mesías, siendo el Hijo de Dios. Y por otro lado, sufrimiento, aflicción. Es incomprensible. Por lo tanto, el relato inmediato de la transfiguración que siguen los tres evangelistas está íntimamente conectado con la identidad de Jesús, la muerte de Jesús y la gloria de Jesús. A ver, yo quiero volver a repetir esta misma frase porque me parece que esto es lo que tiene que quedar grabado para que podamos entender todo el contexto. Este relato inmediato de la transfiguración que siguen los tres evangelistas está íntimamente conectado con la identidad de Jesús, la obra de Jesús y la obra de Jesús, es cierto, su muerte y la gloria de Jesús. La identidad de Jesús, la obra de Jesús y la gloria de Jesús. ¿Notan cómo de alguna manera la transfiguración es la respuesta o es la que consuma todo el contexto? Primero, ¿quién es Jesús? Es imprescindible para la salvación. Segundo, que Jesús iba a morir en la cruz consumando su obra era fundamental, sin eso no hay salvación. Pero tercero, el Señor no solo iba a morir, y no solo iba a resucitar, sino que iba a ascender a su gloria. Iba a volver otra vez a tener la gloria que tuvo con el Padre antes que el mundo fuese. Entonces, identidad de Jesús, obra de Jesús y la gloria de Jesús. Estos tres temas siguen un mismo patrón y se relacionan estrechamente con el plan de redención, porque estas tres cosas son parte del plan de redención. Si alguien no identifica correctamente a Jesús, no puede ser un creyente. Si alguien no cree en la cruz de Jesús como suficiente para la salvación de los pecadores, no puede ser un creyente. Y si alguien no reconoce a Jesús como en su gloria y majestad, tampoco puede ser un creyente. Las tres cosas van de la mano. Es muy importante esto de entender. En tercer lugar, la tercera observación que nosotros podemos ver aquí claramente, y algo que ya anticipamos respecto a la desazón de los discípulos después de escuchar las exigencias de Jesús para seguirlo, que implicaban el sufrimiento y aún la muerte si fuera necesario, ahora el Señor conocía perfectamente sus pensamientos y sus sentimientos más profundos, de tal manera que Él quería no solo que supieran quién era Él y sobre su muerte en la cruz y el camino que trazaba por medio de Él para todos los que le seguirían, sino también que pudieran ver su gloria, pudieran ser testigos presenciales de su gloria. ¿Por qué? Porque había desazón en ellos, porque había confusión en sus mentes, porque estaban complicados todavía, no podían encajar, no podían hilar las cosas porque no tenían la comprensión adecuada, porque el Espíritu Santo no había venido sobre ellos todavía. Entonces, lo que aquí el Señor Jesucristo está haciendo, y esto tiene que ver con lo que hace en favor de sus discípulos, quería que pudieran ver su gloria para animarle en su caminar cristiano, para fortalecer su fe, para darle convicciones más profundas, para que ellos supieran que no era meramente un maestro, aunque ellos lo habían identificado. Sin embargo, recuerden que al final lo abandonan todos antes de la cruz. No obstante, el Señor Jesucristo quería que ellos tuvieran claro que era más que un hombre, más que un gran maestro, era Dios mismo. Y la única forma de presentarlo, una forma palpable, visible, era a través de manifestar su gloria.
Este era un aliciente extraordinario que debía fortalecer su fe. Y como vimos al principio, Pedro y Juan escribieron respecto a este evento. ¿Por qué? Porque ese fue el que los sostuvo en el proceso, en el caminar. Esto no ocurre en el día de hoy con nosotros porque aquellos que somos siervos del Señor, nunca hemos visto la gloria de Dios y nunca la veremos hasta que estemos en el cielo, igual como ustedes. Pero los apóstoles, Pedro, Juan y Jacobo, sí lo vieron, sí estuvieron con Él y por eso podían dar testimonio en sus escritos de que en efecto el Señor era quien decía ser, era el Dios Todopoderoso. Por eso Pedro dice, vimos su majestad. ¿Se fijan las expresiones que él hace? Y esto fortaleció la fe de los discípulos. Recordemos que a esa altura ya la popularidad del Señor Jesucristo respecto a aglomerar a grandes cantidades, multitudes de gente, estaba disminuyendo rápidamente entre la gente. Sus poderosos enemigos parecían reunirse cada vez más cerca del Maestro a quien estaban decididos a aplastar. Ya la animadversión en contra del Señor Jesucristo de parte de los fariseos y de los saduceos estaba mucho más fuerte. También las últimas declaraciones de Jesús que presagiaban un tiempo de peligro y sufrimiento en el futuro inmediato para Él y para ellos, un tiempo que en lo que a Él respecta sería cerrado con una muerte violenta, levantar los espíritus de los discípulos e inspirarlos con una mayor confianza en Él, parece haber sido el propósito de esta gran visión de gloria conocida como la transfiguración. Es cierto que solo 3 se les concedió la visión, pero como dije anteriormente, estos 3 eran líderes del grupo y en consecuencia ellos no solo contaron lo que vieron, sino también esto tiene que haber impactado igualmente y llenado de esperanza a los discípulos que en ese momento estaban perplejos por lo que estaba pasando. Los discípulos acababan de oír de la cruz y la pasión y la abnegación y los sufrimientos de los que debían someterse si querían seguir a Jesús. Ahora se sintieron alentados al vislumbrar la gloria que vendría después y la recompensa que recibirían todos los siervos fieles de su Maestro. Habían visto, por decirlo de alguna manera figuradamente, el día de debilidad de Jesús. Cómo tiene que morir, tiene que ser entregado, tiene que ser humillado, tiene que ir a morir en un lugar de vergüenza. ¿Vieron la humillación de Jesús? La debilidad de su Maestro, entre comillas, debilidad. Ahora vieron por unos minutos un modelo y una muestra de su poder futuro. Todavía había un tiempo en el que iban al menos 6 meses que iba a pasar hasta que Jesús fuera puesto en la cruz. Sin embargo, posteriormente, ellos iban a ver al Cristo tal cual como Él era en su esencia misma, es decir, en su gloria. Ahora, en términos prácticos, ¿cómo nosotros podemos ver esto y aplicarlo a nuestra vida? Bueno, esto también trae consuelo a nuestra alma, porque al mirar los acontecimientos de un mundo sin Cristo, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero cada vez parece que la humanidad estuviese más fuera de la razón. No tiene sentido lo que está pasando. No tiene sentido. Si uno se pone a mirar y usar el sentido común, simplemente se da cuenta que esto es absurdo, que es todo irracional lo que está ocurriendo en el mundo. Cuando vemos todo esto que está pasando, nosotros nos decaemos naturalmente, ¿cierto? Hay una cierta desazón también. ¿Y cómo enfrentamos esas luchas que tenemos interiores donde parece que nuestros brazos se caen y ya no podemos seguir adelante por cualquier situación puntual que estamos viviendo? Sin embargo, aquí nos está diciendo el texto que podemos mirar con esperanza el futuro al contemplar la anticipación de la gloria de Cristo compartida con nosotros a través de las Escrituras. Nosotros no vemos la gloria de Jesús como la vieron los discípulos presencialmente en ese momento, pero ¿dónde vemos la gloria de Jesús? En las Escrituras. ¿Dónde podemos, de hecho, ver la gloria del Señor para ser transformados? En las Escrituras. Y allí tenemos el texto muy claro de la carta del apóstol Pablo a los Corintios, donde él le dice en capítulo 3, versículo 18 de 2 de Corintios: por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo, ¿qué cosa? La gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria. Y fíjense qué interesante que utiliza una palabra
no igual a la que utiliza Lucas, pero sí parecida, de la misma raíz de la que utiliza Mateo y Marco para describir lo que llamamos la transfiguración. Somos transformados, ¿sí? Ahí está la palabra metamorfo, de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Dónde contemplamos la gloria del Señor en el día de hoy? En las Escrituras. ¿Dónde podemos ver con toda claridad que el Señor no solo dijo ser alguien, sino que en efecto podemos corroborar, verificar por las Escrituras que el Señor es lo que dijo ser? En las Escrituras. De tal manera que nosotros en el día de hoy contemplamos algo de la gloria del Señor en la palabra de Dios y que es una anticipación de lo que vendrá posteriormente, donde veremos su gloria porque le veremos tal como Él es y seremos semejantes a Él, como dice el apóstol Juan en el capítulo 3 de su primera carta. Por tanto, consolémonos pensando que hay cosas buenas reservadas para todos los cristianos verdaderos, que compensarán ampliamente las aflicciones de este tiempo presente. Como dijo el apóstol Pablo, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ahora es el momento para llevar quizás la cruz en el sentido de prueba, de aflicción, y compartir la humillación de nuestro Salvador, en el sentido de desprecio de parte del mundo sin Cristo. La corona, dijo alguien, el reino, la gloria, están por venir. ¿Y cómo sabemos eso? Porque Jesús mostró, anticipó su gloria. Cristo y su pueblo son ahora como David en la cueva de Adulán. ¿Recuerden qué andaba haciendo David en la cueva de Adulán? Andaba arrancando, escapando de Saúl, sabiendo que en cualquier momento le podía llegar la muerte, desesperado, sin amparo ninguno, así andaba. Sin embargo, obviamente el Señor tenía algo más para David. Posteriormente fue llevado y coronado como rey sobre Israel. Así también, la hora viene y pronto estará aquí cuando Cristo tomará para sí, con su gran poder, el gobierno absoluto de todo su universo y reinará y derribará a todo enemigo bajo sus pies, someterá a todos sus enemigos bajo sus pies. Y luego la gloria que fue vista por primera vez durante unos minutos o segundos, no sabemos cuánto duró esta escena en el monte de la transfiguración, por 3 testigos en ese monte, será vista por todo el mundo y nunca se ocultará por toda la eternidad. Eso es lo que dice un escritor, nunca se ocultará por toda la eternidad. Esto es lo que nosotros debemos ver en el día de hoy. Todavía vemos a Cristo por fe, pero nosotros ya nos anticipamos a saber que un día veremos a Cristo en toda su gloria. Lo veremos como Juan en Apocalipsis 4, Apocalipsis 5, al Cordero como inmolado, sentado en el trono, gobernando con poder y autoridad. Y eso debe animarnos a nosotros, eso debe llevarnos a una consideración mayor de lo que significa ser cristiano. Hermanos, si ser cristiano no es la asimilación de una religión, lo hemos dicho muchas veces, pero es siempre bueno repetirlo. Y repetírselo uno mismo, no es solo una religión, es una realidad maravillosa. Cristo, el Hijo de Dios, el Eterno, viene a este mundo de los palacios de marfil, a la miseria de este mundo, a buscarnos, a sacarnos de la miseria hoy en el presente, pero a anticiparnos que un día compartiremos para siempre en su gloria. ¿No es eso lo que dijo él en la gran oración sumo sacerdotal en Juan 17, unas horas antes de ir a la cruz? Padre, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Esto es lo que debe animarnos. Los discípulos también lo animó, el hecho de ver por unos segundos quizás o minutos la gloria del Señor en el monte. En cuarto lugar, la cuarta consideración, es que la transfiguración también fue un extraordinario aliciente para Jesús. Eso quizás pasa un poco desapercibido. En circunstancias que había hablado abierta y claramente a su discípulo de su muerte inminente en Jerusalén, con todo el peso espiritual y emocional que esto traía consigo en su humanidad, eso es lo que nunca debemos olvidar, Jesús era 100% humano también, así como 100% divino. La transfiguración fue para Jesús un aliento concedido especialmente al manso y humilde Hijo del Hombre en respuesta a su oración. Es interesante, lo vamos a ver posteriormente el próximo jueves, pero dice que el propósito de Jesús en el versículo 28 fue ir al monte a orar.
Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Ese era el propósito. Pero iba a orar, no sabemos cuál es la oración, pero podemos anticipar un poquito, o mejor dicho, podemos tratar de entender un poco a qué apuntaba esa oración. Por supuesto, tenía que ver con el tema en cuestión. ¿Y cuál era el tema en cuestión? Moisés, Elías y Jesús estaban hablando de su partida en Jerusalén, o de su salida, y ahí estaban hablando obviamente de su muerte en la cruz y de su resurrección posterior. Por lo tanto, el Señor el Padre quiso que se manifestase algo de la gloria de Él para animarlo en su doloroso camino a Jerusalén y al Calvario. Esto ocurrió al menos en 3 aspectos. Y ahora puntualizamos otra vez. Primero, dio un anticipo de la gloria con la que debería ser recompensado después de su pasión por su voluntaria humillación y obediencia hasta la muerte. Esto es lo primero. Reitero, se le dio un anticipo de la gloria con la que debería ser recompensado después de su pasión por su voluntaria humillación y obediencia hasta la muerte. Es decir, algo que iba a acontecer después de la cruz. Yo no sé si recuerdan, es difícil porque ya lo vimos hace un buen tiempo, cuando estudiamos Mateo y hablamos sobre lo que iba a pasar, sobre el camino de la cruz. Recuerdan que hicimos varias enseñanzas sobre eso. Y en una ocasión dijimos algo relacionado con esto que estamos diciendo ahora. Y es el hecho de que Jesús, cuando fue a Getsemaní, el mismo Padre lo probó en la hora más extrema. ¿Recuerda? Fue allí y Él estuvo luchando en oración durante mucho tiempo, no sabemos cuánto, pero fue un tiempo extenso, al punto que sus discípulos se durmieron, ¿recuerdan? En ese momento Él estaba luchando, ¿por qué? No porque tenía temor. Él era el Todopoderoso, Él era el Señor. No porque le tenía temor a la muerte, no. ¿Recuerda? Sino que Él estaba luchando consigo mismo por lo que implicaba ese sacrificio en la cruz, que no era solo morir en la cruz, sino que era recibir en sí mismo la ira del Padre, que cada uno por los cuales Él iba a morir merecíamos. De tal manera que fue un anticipo del infierno que el Señor Jesucristo iba a vivir, donde iba a ser desamparado por el Padre en la cruz, lo que llevó a Jesús a sudar hasta gotas de sangre, como el mismo Lucas consigna después, más adelante. Ahora, en este sentido, entonces también, y haciendo la comparación, el Señor le da un vislumbre de la gloria que Él iba a recibir después de que muriese en la cruz. Y este era un aliciente muy especial para Jesús. El Padre le dio un anticipo de la gloria que vendría tras su humillante y vergonzosa muerte en la cruz. Esto seguramente también estaba en su mente cuando pocas horas antes de ir a la cruz, estando en el aposento alto con sus discípulos, ora de la siguiente manera. Y aquí voy a citar Juan 17, 1, 4 y 5. Juan 17, 1, 4 y 5. Miren cómo oró el Señor Jesucristo. Y noten la reiteración de estas palabras. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En 5 ocasiones utiliza la palabra gloria o glorifícame o glorifícate. ¿Qué es lo que estaba en la mente del Señor Jesucristo? Esto, Él sabía que antes de venir a esta tierra, Él disfrutaba de la gloria de su Padre y que al partir de esta tierra por medio de la muerte, Él iba a volver a la gloria que tenía con el Padre antes que el mundo fuese. Por tanto, lo que el Señor, el Padre, le dio aquí es una anticipación al Señor como un aliciente, como una fortaleza particular para que Él caminara rumbo a la cruz y enfrentara la muerte por nosotros. Segundo, tengo que apurarme, se me está acabando el tiempo. Segundo, dio la seguridad de que el misterio de la cruz era comprendido y apreciado por los santos en el cielo. En el contexto, Moisés y Elías en la escena en el monte. Es decir,
le mostró a Jesús que Moisés y Elías, los santos glorificados, ellos ya comprendían perfectamente la cruz. Es decir, sabía lo que tenía que pasar. Lo que seguramente le ayudó a enfrentar la animadversión que sus enemigos cultivaban contra él y cada vez lo asediaban más. Y al mismo tiempo a tener paciencia con sus discípulos que a estas alturas no alcanzaban a comprender y sobrellevar lo que él les estaba mostrando respecto al plan de redención. Hecho que queda ampliamente respaldado por lo que el mismo evangelista Lucas dice en su evangelio en el capítulo 9, versículo 44. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, dice Jesús, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, mas ellos no entendían estas palabras. Es decir, le ayudó para enfrentar a sus enemigos más acérrimos, lo fortaleció en ese sentido y al mismo tiempo para tener paciencia con sus discípulos que no alcanzaban a comprender el plan de redención. Pero el Señor Jesucristo entonces hizo algo especial en este aspecto, o se fue fortalecido de una manera especial en este sentido. En tercer lugar, al escuchar la aprobación del Padre en presencia de los santos glorificados, Moisés y Elías, y de sus discípulos más cercanos, seguramente trajo mucho consuelo y aliento al corazón de Jesús. ¿Qué más aliento y fortaleza podía recibir que la voz del Padre? Así como cuando se bautizó, recibió del cielo para confirmación, es decir, el Padre dijo, en efecto, este es mi Hijo amado, para que todos supieran que el Señor Jesucristo era su Hijo. En el monte de la transfiguración, el Padre quiso que también los santos del cielo y los discípulos en la tierra pudiesen ser testigos presenciales de esto. Este es mi Hijo amado. Es interesante porque eso lo vamos a ver más con detalle después, pero es muy interesante, hermano, cuando uno empieza a notar ciertos detalles del relato. Y uno de los relatos, y en Mateo queda muy claro eso, dice que cuando la voz vino del cielo, los discípulos quedaron como muertos, es decir, se agacharon, ¿cierto? Quedaron impactados por lo que era la presencia de Dios misma y la voz del Padre, y luego que abrieron sus ojos, ya vieron solamente a Jesús. Vieron solamente a Jesús. ¿Qué significaba eso? Que obviamente el centro de todo el asunto era Jesús y su gloria, no Moisés y Elías. Moisés y Elías eran incidentales, aunque importantes en el evento, no obstante, no eran lo central. La persona central era el Señor Jesucristo. Y esto trajo mucho aliento al corazón de Jesús. Que el Padre le haya dicho, mírenlo a Él, escúchenlo a él, obedézcanle a Él. Este es mi Hijo amado. No hay otro. Esta fue una especie de preparación para enfrentar la cruz. Ahora, cada uno de estos puntos los veremos más detenida y profundamente en las entregas sucesivas, pero esto es bueno que tengamos una visión general del párrafo, la razón por la cual se ocurre este hecho, porque no es casualidad, sino que tiene un propósito muy, muy especial detrás de la situación que relatan en el Monte Santo. En conclusión, la transfiguración fue un evento que trascendió el tiempo y las generaciones. Su impacto no puede ser suficientemente destacado. Impactó la vida del mismo Jesús en el sentido de que fue preparado para la misión que tenía por delante e impactó la vida de los discípulos a tal punto que los marcó para siempre y los ayudó a enfrentar incluso la muerte por causa de ser fieles al Evangelio del Señor Jesucristo. Este relato fue diseñado, o el evento, mejor dicho, para un ejemplo o como un ejemplo de gloria suya en la que vendrá a juzgar al mundo. Es una anticipación de su segunda venida en gloria, del que había estado hablando últimamente, y en consecuencia un estímulo a sus discípulos para sufrir por él y nunca avergonzarse de él. Por eso, cada uno de los acontecimientos que relatan los evangelistas no es solamente para que nosotros tengamos una comprensión intelectual de lo que pasó allí, sino debe también producir cambios profundos en nuestra vida, como los que produjeron en los discípulos que fueron testigos presenciales de este evento.
Padre, muchas gracias te damos por darnos este tiempo especial, un tiempo, Señor, que no es un tiempo perdido nunca, jamás, al contrario, es un tiempo ganado. Es el tiempo mejor invertido alrededor de tu palabra, especialmente cuando te contemplamos a ti, que eres el centro de las Escrituras, que eres la razón de la revelación. Señor, muchas gracias por darnos una anticipación de tu gloria. Señor, anímanos para que podamos seguir adelante, sabiendo que un día te veremos tal como tú eres. Y seguramente como aquellos santos glorificados que vio Juan en la gloria celestial, caeremos a tus pies y te adoraremos y te alabaremos y cantaremos ese cántico de adoración, porque tú, Señor, nos redimiste con tu sangre de todo pueblo, lengua, tribu y nación, y nos has hecho para el Padre, reyes y sacerdotes. Padre, gracias por este tiempo, gracias por otra vez llevarnos a contemplar a Jesús. Bendice a mis hermanos. En el nombre de Jesús.